vamos a ver el tema de ángulos y triángulos. Vamos a ver el concepto de ángulo. ¿Cómo se forma un ángulo? Un ángulo se forma a partir de una recta. Por ejemplo, aquí tenemos una recta OA. Una recta OA. Esta recta, permaneciendo en el mismo plano, a partir de su extremo O, da un giro a otra posición OB. Entonces se va a formar una abertura. Entonces a eso se le llama ángulo. Entonces tenemos el ángulo que se forma al ángulo AOB, que es igual al ángulo alfa. Por otro lado, tenemos al lado OA, que se le denomina lado inicial del ángulo, y al lado OB se le llama lado terminal del ángulo. En las unidades, los ángulos se miden en grados hexagesimales y en grados radianes. En los grados hexagesimales tenemos unas equivalencias, que un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Por otro lado, el radián se forma a partir de una circunferencia con un radio. Entonces, el radián es el ángulo que se forma por un arco que es igual al radio. Por ejemplo, tenemos un silicón. En esta parte, por decir, tenemos la longitud del radio. Este mismo radio pasa a esta parte y forma un arco. Sería en esta parte. Entonces, se va a formar un ángulo alfa. A esto se denomina un radián. Entonces, todo esto es un radián. Cuando el arco es igual al radio, por ejemplo, tenemos el radio es OA y tenemos un arco AB. Entonces, el arco AB es igual al radio. Tiene la misma dimensión, la misma medida. Por otro lado, el ángulo que se forma, el ángulo AOB es igual a alfa. Tenemos también dos rectas, las rectas OA y OB, similar a esta parte. Luego tenemos la conversión de medidas angulares. Para ello tenemos también unas equivalencias que debemos tener en cuenta. 180 grados sexagesimales es igual a pi radianes. Un grado sexagesimal es igual a pi entre 180 radianes. Un radián es igual a 180 grados sexagesimales entre pi. Aquí nos dan un ejemplo, expresar 45 grados a radianes. Entonces sería 45 grados lo queremos pasar radianes. Entonces vemos que un grado es igual
a pi entre 180 radianes. Simplemente entonces lo multiplicamos. Para poder eliminar, entonces el grado tiene que ir en el denominador. 45 grados por 1 grado equivale a pi entre 180 radianes. Grados con grados se eliminan y nos queda multiplicar 45 por pi entre 180 radianes. Aquí 45 por el valor de pi, que es 3.1416 entre 180, nos da este valor, 0.7854 radianes. Ahora, también nos piden expresar en términos de pi. ¿Cómo? 45 grados, expresar en términos de pi radianes. Entonces lo multiplicamos, sabemos que 1 grado equivale a pi entre 180 radianes. Grados y grados se eliminan. Entonces aquí vamos a multiplicar 45 por pi entre 180 radianes. Aquí simplificamos. Podemos sacar quinta, cuarta, novena. Pues en este caso, novena de 45 es 5. Novena de 180 es 20. Porque 9 por 20 es 180. ¿Qué sacamos? Quinta, quinta 1, quinta 4. Entonces nos quedaría multiplicar 1 por pi, es pi. En el denominador nada más nos queda 4. 4 y las unidades radianes. Entonces sería 45 grados sexagesimales es igual a pi cuartos radianes. Veamos los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel ángulo que mide 0 grados. Por ejemplo, tenemos una recta OA. Esta recta, permaneciendo en el mismo plano, se desplaza a otra posición, O' y A'. No forma ningún ángulo. Entonces el ángulo, por decir el ángulo θ, es igual a 0 grados. Ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que es menor a 90 grados. Por así tenemos el ángulo que se forma en la recta OA y OP. Aquí tenemos un ángulo alfa. Este ángulo alfa es menor que 90 grados. O 90 grados en radianes es pi medios radianes. El ángulo recto es más conocido, es aquel ángulo que forma 90 grados. Alfa es igual a 90 grados. En radianes es pi medios radianes. El ángulo obtuso es aquel ángulo mayor de 90 grados pero menor de 180. Entonces tendríamos un ángulo que se forma de la siguiente forma. Forma un ángulo alfa. Este ángulo alfa es menor que 180 grados. Alfa es menor que 180 grados
pero mayor que 90 grados. En radianes sería pi medios radianes y 180 es pi radianes. El ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Alfa es igual a 180 grados o pi radianes. El ángulo completo es aquel ángulo que mide 360 grados. Partimos de un punto, entonces da una vuelta entera. El ángulo, se forma un ángulo que es 360 grados. O también es igual a 2pi radianes. Tomando estas consideraciones, entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá nos dicen hallar el valor de x y los ángulos en la siguiente expresión. Tenemos aquí incógnitas en vez de ángulos. Tenemos 2x que equivale a un ángulo, 2x, 3x, 3x y un ángulo de 150 grados. Entonces, sabiendo que una vuelta completa es 360 grados, tomando en cuenta esa consideración, entonces vamos a desarrollarlos, porque la suma de todos debemos igualarlo a 360 grados. Entonces, decimos 2x más 2x más 3x más 3x más 150 grados es igual a 360 grados. Acá tenemos 4x, 6x, 4 más 6, 10x es igual a 360 grados, menos, esto pasa al segundo miembro a restar, menos 150. Entonces aquí tenemos 10x es igual 360 menos 150 grados es 210 grados. Despejamos x, 210 grados entre 10. Entonces aquí nos va a resultar el valor de 21. X entonces tiene un valor 21 y multiplicamos por cada uno de los coeficientes para obtener los grados. Entonces, rehaciendo la figura, entonces tendríamos, por ejemplo, aquí 2x, 2 que multiplica 21, tendríamos 42 grados. Igualmente en la siguiente 42 grados, porque 2 por x, o sea 2 por 21 es 42. Luego acá tenemos 3x, 3 por 21 es 63 grados. 63 grados. También tenemos aquí 63 grados. Y luego tenemos 150 grados. Entonces la suma de todos ellos debe ser igual a 360.
comprobándolo, 42 más 42 más 63 más 63 más 150 debe ser igual a 360. Sumando aquí nos da 84 grados, más aquí 3 más 3, 6, 6 más 6, 12, 126 grados, más 150, entonces sumando estos tres valores nos da 360, es igual a 360 grados. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos. ¿Cuál es el vértice? Este punto es el vértice, donde se cruzan las dos rectas. Entonces, estos ángulos, tenemos el ángulo alfa, beta, gamma y teta. Alfa y gamma son iguales, son opuestos por el vértice. Beta y teta también son iguales. Por otro lado, alfa más beta es igual a 180. Beta más gamma también es igual a 180. Alfa más teta también son igual a 180. Y teta más gamma es igual a 180. Veamos un ejemplo de este tipo de ángulos, donde aquí nos dan también incógnitas. Acá nos dan una ecuación, x más 40, donde acá es el ángulo 130, que es igual a 130. Entonces tenemos que calcular estos dos ángulos, x más 40 y 5x. Sabemos que entonces, por este principio, lo igualamos. 5x es igual a x más 40. Entonces despejamos porque tenemos una ecuación. 5x menos x es igual a 40. 5x menos x es 4x y es igual a 40. Donde x es igual 40 entre 4, 10. Entonces, si x vale 10 aquí, 5 por 10, 50. Valdría 50 grados este ángulo. Aquí, si x vale 10, 10 más 40 es 50 grados. Los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados resultan 90 grados. Tenemos aquí también otro ejemplo, donde también nos dan, aquí tenemos una ecuación, 2x más x, 3x menos 5, 4x menos 2, 2x más 1. Están representando a ángulos. Todos estos ángulos entonces igualan a 90 grados. Entonces decimos 2x más x más 3x menos 5 más 4x menos 2 más 2x más 1 es igual a 90. Sumamos todas las x, entonces aquí 2x más x tenemos 3x. X más 3x, luego tenemos más 4x
3x, 4x más 2x igual a 90 menos, aquí sería menos menos 1 más 2 más 5. Todos los que tienen signo negativo pasan con signo positivo. Entonces sumando acá tenemos, aquí tenemos 6, 6x más 4x, 10x más 2x, 12x. Aquí tenemos entonces aquí tenemos 7, 90 más 7 es 97, menos 1, 96. Entonces x es igual a 96 entre 12. 96 entre 12 es, a ver, a 8, 8 por 2, 16, 8 a 8, 8 por 2, 16, 8 por 1, 8 más 1, 9, es igual a 8. Entonces aquí obtendríamos lo siguiente: si x es igual a 8, 8 por 2, 16, 16 más 8, 24, sería 24 grados. 8 por 2, 16 más 8, 24 grados. Aquí, si x vale 8, 8 por 3, 24, 24 menos 5, 19, 19 grados. Aquí 8 por 4, 32 menos 2, 30 grados. Aquí 2 por 8, 16 más 1 sería 17 grados. 17 grados. Entonces, si nosotros sumamos, todo esto nos debe dar 90 grados. 17 más 30 más 19 más 24. Entonces aquí tenemos 9 más 7, 16. Aquí tenemos más 4, 20, luego 2, 3, 2 más 1, 3, más 3, 6, 6 y 3, 9, 90 grados. Por otro lado tenemos los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados resultan 180 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo alfa, beta y gamma. Esa suma nos da 180 grados. Entonces aquí nos dan un ejemplo. En vez de ángulos nos dan ecuaciones: 10x más 8, 6x más 2. Entonces sabemos que estos ángulos son iguales a 180, entonces decimos 6x más 2 más 10x más 18 es igual a 180. Sumo las x, tengo 10 más 6, 16x es igual a 180 menos 18 menos 2. 16x es igual, entonces 18
menos 18 menos 2 son menos 20. Eso menos 20 lo resto a 180 y me queda 160. Y luego despejo x, 160 entre 16 es igual a 10. 10 por 16, 160. 10. Igual manera, aquí me quedaría, si x es igual a 10, 10 por 10, 100, más 18, 118 grados. Aquí me quedaría igual 6x, x vale 10, 6 por 10, 60, más 2, 62 grados. 62 grados. Entonces la suma de estos dos ángulos debe resultar 180. Entonces 118 grados más 62. 8 y 2, 10. 6 más 1, 7 y 1, 8. 180. Tenemos los ángulos correspondientes que se forman por dos rectas que son paralelas. Tenemos la recta R, que es paralela a R'. A la vez, las dos son cortadas por una secante o transversal. Entonces en este caso tenemos 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O en otras palabras, A, B, C, D, E, F, G y H. Tenemos ángulos externos, los que están fuera, y ángulos internos que están dentro. Entonces aquí el ángulo A va a ser igual al ángulo E. Este ángulo A va a ser igual a este ángulo. El ángulo B va a ser igual al ángulo F. El ángulo C va a ser igual al ángulo G. Y el ángulo D va a ser igual al ángulo H. Los ángulos alternos y internos, tomando esta figura, solamente lo vamos a tomar los internos. Tenemos aquí el ángulo C, D, E y F. Entonces aquí el ángulo C es igual al ángulo F. Alternos internos, o sea que son alternos, no son adyacentes, no están en la misma recta, cada uno está en los extremos. Entonces el ángulo C es igual al ángulo F. El ángulo D es igual al ángulo E. Aquí en esta parte, ángulos alternos externos. Aquí eran internos y aquí vamos a tomar nada más los externos. Entonces tenemos los externos, el ángulo A, el ángulo D, el G y el H. Igual, entonces el ángulo A es igual al ángulo H, alternos externos. Y el ángulo B es igual al ángulo G. Debemos saber todas estas consideraciones para hacer ejercicios, porque a veces nos dan nada más una incógnita o un ángulo y nosotros tenemos que encontrar, por decir, un ángulo interno o externo. Los ángulos colaterales. Los ángulos colaterales hay dos, internos y externos. Los ángulos colaterales internos son aquellos que suman 180. Entonces, decimos lo siguiente: el ángulo C más el ángulo E suman 180. Como pueden ver, miren, ¿por qué suman 180? Porque se supone que acá es un ángulo llano, que es 180. El ángulo C más D debe sumar 180.
Entonces a la misma vez que D es igual a E. D es igual a E. Entonces el ángulo C más el ángulo E es 180. El ángulo D más el ángulo F es igual a 180. Los colaterales externos, tomando solamente los externos, también sumados dan 180. El ángulo A más el ángulo G dan 180. El ángulo B más el ángulo H igual resulta 180.